Nunca pensé que una cena familiar pudiera destruir todo lo que creía sobre el amor y la lealtad. Pero esa noche en Seattle, sentada en mi pequeña mesa con quienes se suponía que debían apoyarme, aprendí que la sangre no siempre significa familia. Me llamo Melissa Thompson y tengo 32 años. El olor a ajo y tomate todavía me revuelve el estómago, porque me recuerda aquella noche en que pasé horas preparando la receta de lasaña de la abuela Dorothy, con la esperanza de sanar heridas que llevaban años supurando. Mi modesto apartamento se sentía cálido y acogedor mientras colocaba los platos, cada uno colocado con sumo cuidado. Quería que todo fuera perfecto. Amanda llegó tarde, como siempre, 3 años mayor que yo. Entró en mi casa con paso decidido, seguida de nuestros padres como sirvientes fieles. Sus ojos recorrieron mi sala con esa mueca de desprecio que me había acompañado desde pequeña. El desprecio era tan intenso que podía sentirlo en el aire. El tráfico era un infierno, murmuró mi madre Patricia, entregándome un postre comprado, aún en su envase de plástico. Mi padre, Robert, apenas me saludó con un gesto de la cabeza. Ya había pedido una cerveza antes de sentarse. Forcé una sonrisa, con las mejillas doloridas por el esfuerzo, y preparé los aperitivos que había estado preparando durante la tarde. La conversación empezó sin problemas. Trabajo, el tiempo, el club de lectura de mis padres. Amanda se relajaba en su silla como una reina, revisando su teléfono con sus uñas cuidadas haciendo clic en la pantalla. Cuando mencioné mi último proyecto de programación, una aplicación de presupuesto que llevaba meses perfeccionando, Patricia hizo un gesto de desdén con la mano. Está bien, Melissa, pero cuéntanos sobre la nueva aventura de Amanda. Sentí una punzada familiar en el pecho cuando Amanda empezó a contarme la historia de su startup de aplicaciones de fitness, que estaba pasando por dificultades. Los inversores simplemente no entienden mi visión. Se quejó, echando su cabello perfectamente peinado por encima del hombro. Sus mechones dorados reflejaban la luz de la ventana de mi cocina, haciéndola parecer que estaba posando para una revista. Robert asintió con simpatía, con el rostro curtido por la preocupación. Encontrarás al inversor adecuado, cariño. Tus ideas son revolucionarias. Me mordí el labio, con sabor a cobre. 32 años de este favoritismo, y todavía sentía como un cuchillo retorcido en el estómago. Pero entonces Patricia mencionó la casa de mis abuelos, y la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Ya has reformado la cocina? Y preguntó con un tono engañosamente informal. Amanda decía que sería perfecta para su nuevo comienzo. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca, y un trozo de lasaña se deslizó y aterrizó en mi plato con un chapoteo húmedo. El sonido resonó en el repentino silencio. Es mi casa, dije con voz tranquila, apenas un susurro. Amanda se inclinó hacia adelante. Sus ojos verdes brillaban con una mirada depredadora. No necesitas todo ese espacio, Melissa. Voy a empezar de cero después de que mi solicitud fallara. La casa estaría mejor conmigo. Sentí una opresión en el pecho como si me apretaran los pulmones. El aire de mi apartamento se sintió de repente denso y sofocante. Los abuelos me lo dejaron a mí, no a ti. Robert se aclaró la garganta. El sonido fue áspero y crítico. Es una casa familiar, Melissa. Piensa en compartirla por una vez. Amanda está en un aprieto. Intervino Patricia, con ese tono adulador que recordaba de mi infancia. Lo estás haciendo bien sola. Bien. Esa palabra me había perseguido toda la vida. Bien mientras Amanda conseguía todo lo que quería. Bien mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad. Bien mientras vaciaban mi fondo universitario por los proyectos fallidos de Amanda. ¿Bien? Respondí con voz firme a pesar de la ira que crecía como la presión de un volcán. He trabajado duro para conseguirlo todo, mientras que tú le has dado a Amanda todo lo que quería en bandeja de plata. El rostro de Amanda se ensombreció. Sus rasgos se distorsionaron. No te hagas el superior solo porque programas apps que nadie usa. El insulto me golpeó como un puñetazo, pero me mantuve firme. Me temblaban ligeramente las manos al sujetar la servilleta. Al menos no espero limosnas en toda la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina, el lejano ruido del tráfico fuera de mi ventana,
incluso mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Entonces Amanda se levantó, y su silla arañó mi suelo de madera como clavos en una pizarra. «¡Qué egoísta eres!», espetó acercándose a mí. Podía oler su perfume caro, ver la furia ardiendo en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, su mano me golpeó la mejilla. El escozor fue agudo y ardiente, y se extendió por mi cara como un reguero de pólvora. El sonido resonó por todo mi apartamento como un disparo. Me agarró del brazo con fuerza, clavándose las uñas en mi piel mientras me empujaba hacia la puerta. «¡Sal de mi casa!», gritó como si mi apartamento le perteneciera. Me tambaleé hacia atrás, con los pies enredados al tropezar en el umbral. El frío hormigón de los escalones de la entrada me rozó las palmas de las manos al caer, desgarrándome la piel y dejándome quemaduras en el brazo. La sangre brotaba de las heridas, y gotas oscuras manchaban mi camisa blanca. Patricia y Robert estaban paralizados en mi mesa, con el rostro inexpresivo como estatuas de mármol. Ni una sola palabra de protesta salió de sus labios. Ni un atisbo de preocupación cruzó sus rostros mientras su hija, yo, yacía sangrando en el suelo frente a su casa. Me levanté lentamente, con las piernas temblando como las de un potro recién nacido. El sabor metálico de la sangre me llenó la boca donde me había mordido el labio. Miré la puerta cerrada de mi apartamento. Mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío de Seattle. Algo en lo más profundo de mí se quebró esa noche. No se rompió, se quebró, como un alambre tenso que finalmente cede bajo demasiada presión. Se acabó el juego. Me susurré a mí mismo, mientras quitaba la tierra y la grava de mi manga rota. Conduje hasta una cafetería cercana. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. El olor familiar a granos tostados y leche caliente solía reconfortarme, pero esa noche me resultaba extraño y lejano. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi colega Rebecca Hayes. «¿Estás bien? Llámame». Marqué su número con dedos temblorosos, con la voz apenas firme mientras relataba la pelea. «¿Quieren la casa, Rebecca? ¿De verdad creen que les pertenece?» Su respuesta fue firme e inmediata. «Tienes que proteger lo que es tuyo, Melissa. Empiezan a investigar esto. No dejes que te avasallen». Esa noche, solo en mi apartamento, con el sabor de la traición aún amargo en la lengua, abrí mi portátil. El resplandor azul iluminó mi mejilla hinchada mientras abría la escritura de la casa y el testamento de la abuela Dorothy. Los documentos legales pesaban con la posibilidad en mis manos. No me rendiría sin luchar. La mañana siguiente trajo claridad con el amanecer. Sentado en mi escritorio, con el dolor de la bofetada de Amanda aún fresco en la mejilla, estudié cada línea del papeleo. Las palabras del testamento de la abuela Dorothy Wilson y el abuelo Harold Wilson resonaban en mi mente como una oración. «Melissa, nos mostraste amor verdadero cuando otros solo lo arrebataron». Abrí mi navegador y busqué los registros de propiedad de nuestro barrio de Seattle. Lo que encontré me llenó de posibilidades. La casa, valorada en $200,000 cuando la heredé hace 3 años, ahora valía casi $1 millón. El auge tecnológico había transformado nuestra tranquila calle en una propiedad inmobiliaria de primera. Mis manos se tranquilizaron al darme cuenta del poder que tenía. Llamé primero a Rebecca. Su voz aguda despejó mis dudas. «Melissa, tienes que cerrar esto legalmente. Cuentan con que cedas, como siempre lo has hecho». Me sugirió una abogada, una experta en propiedades llamada Karen Walsh. En menos de 1 hora, le estaba explicando mi situación por teléfono, con la voz tranquila y profesional de Karen. «Envíame el testamento y la escritura», dijo Karen con energía. «La ley de Washington es clarísima sobre los derechos sucesorios. Le había enviado todo por correo electrónico. Mis dedos ya no temblaban, sino que se movían con determinación. Karen me llamó esa misma tarde con una noticia que me llenó el corazón de alegría. «Buenas noticias», dijo. «El testamento es irreprochable. Está firmado por 3 testigos y un certificado médico que confirma la lucidez mental de tus abuelos en aquel momento. Tus padres y tu hermana han estado viviendo allí sin permiso legal. Técnicamente están ocupando ilegalmente la vivienda». Me recosté en la silla, atónita, en cuclillas. Amanda llevaba meses durmiendo en la habitación de invitados, llamándola a su oficina. Patricia y Robert se quedaban a dormir constantemente.
actuando como si fueran los dueños del lugar. Puede emitir un aviso de desalojo con 72 horas de antelación según la ley estatal, continuó Karen, o venderlo directamente. Es su decisión. Pasé la tarde investigando a fondo, recuperando correos electrónicos y mensajes de texto antiguos. Meses atrás, Patricia había preguntado por el cableado de la casa, alegando que Amanda necesitaba internet estable para su startup. Robert le había escrito sobre el garaje, diciendo que sería perfecto para guardar el equipo de Amanda. Me impactó como un rayo. Habían estado planeando esto durante meses, asumiendo que me rendiría y me haría el muerto como siempre lo había hecho. Pero recordaba la voz de la abuela Dorothy, tranquila pero firme como el acero, de una noche a los 16 años. Nos sentamos en su jardín, depurando código en su vieja computadora de escritorio bajo la luz del porche. «Eres más dura de lo que creen, Melissa», me dijo con sus curtidas manos firmes sobre el teclado. «No dejes que su ruido ahogue tu propia voz». El abuelo Harold asintió desde su banco de trabajo, ajustando una placa de circuito con precisión paciente. «Construye tu propio camino, chico. Nadie más lo hará por ti». Esa noche me encontré con Rebecca en nuestra cafetería favorita, la que está cerca del mercado Pike Place, donde habíamos celebrado cada ascenso y cada logro en programación. «Este es tu momento», dijo, removiendo su café con leche con determinación. «Ya te han quitado bastante. Tu fondo universitario, tu tiempo, tu tranquilidad. Exige lo que te corresponde». De vuelta en casa, extendí los documentos sobre la mesa del comedor como si fueran planes de batalla. El testamento, la escritura y un análisis de mercado que había realizado a través de mi aplicación inmobiliaria. Las cifras eran clarísimas, hermosas en su simplicidad. Ya había acordado vender la casa a los Carter, una familia joven con 2 hijos que se enamoró del jardín de Dorothy y del sistema de casa inteligente que yo mismo programé. El precio de venta, $850,000. Los papeles estaban firmados, sellados y legalmente vinculantes. No se lo había dicho a mi familia, porque sabía que pelearían como animales acorralados. Junto con Karen, diseñé nuestra estrategia. Enviaríamos un paquete a la casa, copias certificadas del testamento, el contrato de compraventa y una notificación formal de desalojo. Los Carter se mudarían el mes siguiente. Sus hijos ya estaban entusiasmados con el columpio de cuerda que Harold había construido hacía décadas. Me imaginé la cara de suficiencia de Amanda desmoronándose al abrir el paquete, el pánico creciente de Patricia, el silencio habitual de Robert finalmente quebrándose bajo la presión. Durante 30 años, se esperaba que yo transigiera, que me hiciera a un lado, que me hiciera más pequeño. Esta vez no. Nunca más. El paquete llegó a casa un martes por la mañana. Había conducido a Portland para una conferencia de trabajo, pues necesitaba distancia de la explosión que sabía que se avecinaba. Mi teléfono permaneció en silencio, pero sentí los temblores a 500 kilómetros de distancia. Al anochecer, mi buzón de voz estaba inundado. El primer mensaje de Patricia fue tembloroso y desesperado. «Melissa, ¿qué es eso de una venta? Llámame ahora mismo». La voz de Amanda destilaba veneno puro. «No te saldrás con la tuya con esta traición». Robert solo dejó un mensaje brusco. «Necesitamos hablar de inmediato». Los ignoré a todos y me concentré en la conferencia principal. Una presentación sobre mi aplicación de presupuesto. Estar en ese escenario, hablando de independencia financiera y de tomar las riendas de tu vida, me pareció la venganza más dulce. 2 días después, Karen me llamó con actualizaciones que me hicieron sonreír. «Abrieron el paquete», dijo. «Tu madre ha estado llamando a mi oficina sin parar, diciendo que todo es un gran malentendido. Amanda contrató a un abogado llamado Paul Grayson, pero no llegará muy lejos». Sonreí con sorna, consciente de la inquebrantable fuerza del testamento. 3 testigos, un certificado médico y el plazo de prescripción de 3 años de Washington lo convertían en intocable. «Que lo intenten», le dije a Karen. «¿Y ahora qué?», explicó el cronograma del desalojo. Los Carter tomarían posesión en 3 semanas, y el sheriff podría hacer cumplir nuestra orden si mi familia se resistía. «Están entrando en pánico», añadió con satisfacción.
Amanda está reclamando a gritos sus derechos sobre la casa. Podía imaginarme la escena a la perfección. Amanda paseando por la sala que había convertido en su oficina, abriendo nuestro paquete y descubriendo que su mundo se derrumbaba. Patricia aferraba el testamento con manos temblorosas, leyendo las palabras de Dorothy nombrándome única heredera. Robert, sentado en silencio, atónito, mirando la orden de desalojo. Habían asumido que cedería, que entregaría la casa como había entregado todo lo demás en mi vida. Pero la abuela Dorothy me había enseñado sobre la fuerza silenciosa, sobre mantenerse firme cuando el viento intentaba derribarte. El abogado de Amanda me llamó esa tarde, con la voz impregnada de falsa confianza. «Mi cliente cree que ha habido un malentendido», dijo Paul Grayson con suavidad. «La casa debe seguir siendo un bien familiar». Lo interrumpí a media frase. «El testamento dice que es mío. Consulta los registros públicos». Balbuceó algo sobre impugnar el documento. «Llegas 3 años tarde», dije con la voz fría como la lluvia invernal. «La venta es vinculante. Dile a Amanda que empiece a empacar». Karen confirmó más tarde que Paul se retractó por completo, admitiendo que el caso estaba cerrado desde el principio. La ley de Washington no se doblegaba con los hermanos con derecho a todo. 3 meses después, estaba en mi nuevo bungalow al otro lado de la ciudad, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que yo misma había elegido. La pequeña casa era la mitad del tamaño de la de Dorothy, pero era mía en todos los sentidos. Pinté las paredes de un gris suave, colgué una foto de mis abuelos en el jardín y planté esquejes de rosas de su antiguo jardín. Con los $850,000 de la venta, lancé mi sueño, una app educativa que enseñaba a los niños a programar, en colaboración con Rebecca. Las descargas iniciales subían rápidamente y ya nos habían invitado a dar conferencias. Amanda lo había perdido todo. Su aplicación de fitness colapsó cuando los acreedores se enteraron de su precaria situación habitacional. El banco embargó sus bienes, dejándola solo con deudas y un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. Se mudó a un piso compartido con desconocidos y sus redes sociales quedaron en silencio. Patricia y Robert se enfrentaron a su propia situación. Habían refinanciado su casa para cubrir los préstamos iniciales de Amanda. Una decisión arriesgada que fracasó estrepitosamente. Incapaces de cumplir con los pagos, se declararon en bancarrota. Su casa en las afueras fue embargada, obligándolos a vivir en un alquiler estrecho en el centro. Su círculo social se desvaneció a medida que sus amigos se distanciaban del escándalo. No me sentí culpable al ver cómo su mundo se derrumbaba. Durante 32 años, me habían arrebatado mis oportunidades, mi confianza, mi paz. Sus decisiones habían construido esta jaula a su alrededor. Una tarde, al pasar frente a la vieja casa, aminoré la marcha y vi a los hijos de los Carter jugando en el jardín de Dorothy. Sus bicicletas estaban apoyadas contra la cerca, y las rosas florecían con más brillo que nunca. Un pequeño letrero junto a la puerta decía, «Jardín de Dorothy», el homenaje de los nuevos dueños a la mujer que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No me detuve. Simplemente sonreí y conduje hacia mi futuro. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que pasó, si me siento mal por la caída de mi familia. La respuesta es sencilla. Duermo tranquilamente cada noche en mi propia cama, en mi propia casa, construyendo algo significativo con mis propias manos. La abuela Dorothy siempre decía que las acciones tienen consecuencias, tanto las tuyas como las de ellos. Mi familia eligió su camino cuando decidió que yo no importaba. Yo simplemente elegí el mío cuando finalmente decidí que sí importaba. Tu valor no se mide por la aprobación de otras personas. Y a veces el mayor acto de amor es amarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela con alguien que necesite saber que también es importante. Y no olvides suscribirte para recibir más historias que nos recuerden a todos nuestra propia fortaleza.